Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Imagina Code. En este video hablaremos sobre un tema que seguro será de interés para muchísimos programadores, especialmente aquellos que están aprendiendo a programar, y me refiero al uso de la inteligencia artificial para programar. Lo que muchas personas piensan en la actualidad es que la inteligencia artificial está próxima a reemplazar al programador humano, y si bien es cierto que hoy en día hay varias herramientas de este tipo que nos permiten crear códigos bastante interesantes y completos, esto no quiere decir que puedan reemplazarnos, ya que a día de hoy una IA no te va a realizar un programa totalmente complejo y completo, como lo puede hacer una persona, y además pierde esa parte de autenticidad que le da el programador humano. Obviamente que es increíble el nivel que ha alcanzado la inteligencia artificial en temas de desarrollo de código. Con una IA como ChatGPT o GitHub Copilot podemos realmente ahorrar muchísimo tiempo a la hora de programar, ya que con simplemente decirle lo que queremos, la IA nos crea un código totalmente eficiente y completo para esa tarea que estamos intentando desarrollar. Y es donde quiero llegar. Realmente yo pienso que usar la inteligencia artificial como herramienta para complementar el programa que estamos desarrollando es una excelente idea y debemos aprovecharla, en vez de simplemente pensar que la IA nos va a reemplazar. Recuerden que en el mundo moderno, el mundo de la tecnología, con lo rápido que avanza, debemos adaptarnos a cualquier cambio. Y obviamente es inevitable la inclusión de la IA en el mundo de la programación y de cualquier otra actividad o profesión, como ya lo hemos visto. Desarrollar un programa o aplicación puede llegar a ser complejo en muchos casos. Muchas veces nos estancaremos y tendremos que pensar durante largos periodos de tiempo mientras probamos cientos de posibles soluciones que nos permitan llegar al resultado que queremos. En estos casos, una IA como las que mencioné anteriormente o cualquier otra, porque debo recalcar que hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial que nos permiten hoy en día crear código de programación. Una herramienta, por ejemplo, como ChatGPT, nos puede venir de maravilla, ya que podríamos preguntarle justamente cómo solucionar ese problema y que nos brinde un algoritmo que podamos anexar a nuestro código. Veamos un ejemplo sencillo para que entiendan el punto. Primero vamos a hacerlo manualmente acá en Visual Studio, donde haremos una aplicación muy sencilla que nos pide introducir dos números por teclado y luego indicaremos cuál de los dos es el mayor. Esto es simplemente para entender el cómo podríamos utilizar nosotros la IA para resolver un problema o simplemente ahorrarnos el tiempo de escribir el código por nosotros mismos. Este ejemplo lo haré con el lenguaje de programación C Sharp, ya que es el que vengo enseñando en mi curso de mi canal, el que actualmente estoy impartiendo. Les dejaré el link de la lista de reproducción de ese curso en la descripción de este video y en la parte superior derecha de sus pantallas por si quieren echarle un vistazo. Sin embargo, esto aplica para cualquier lenguaje de programación. La idea es que entiendan lo que intento decirles sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para programar. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es mostrar por consola el siguiente mensaje. Escribimos por consola console.writeLine, introduce un número. Bien. Luego debajo de esto vamos a crear una variable de tipo entero llamada num1. Y esta variable la vamos a inicializar con un console.writeLine, que para quien no tenga experiencia con C Sharp, esto lo que nos va a permitir es introducir un valor por teclado. Pero aquí aparece un error y es simplemente porque tenemos que hacer una conversión al tipo entero. Todo esto lo hemos explicado en el curso. El que esté interesado puede echarle un vistazo a la lista de reproducción que estaré dejando en la descripción del video. Bien, en este momento ya podemos introducir un valor por teclado y lo almacenamos en esta variable de tipo entero. Ahora hacemos lo mismo para introducir el segundo número. Vamos a copiar y pegar para ahorrar tiempo. Colocamos num2 y acá colocamos introduce otro número. Bien, una vez que tenemos esto, vamos simplemente a hacer una comparación entre ambas variables para ver cuál número es mayor. Pero antes de eso, vamos a crear otra variable de tipo entero llamada número mayor. Y esta la vamos a inicializar a 0. Aquí vamos a hacer la comparación rápidamente entre los números. Por ejemplo, si num1 es mayor que num2, lo que vamos a hacer es almacenar en número mayor num1. De esa manera sabremos que nuestro número mayor entre ambos es el número 1.
En caso contrario, simplemente almacenamos el número mayor, num2. Un ejemplo súper sencillo, simplemente para hacer referencia o entender un poquito cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, que ya lo haremos. Y acá al final vamos a colocar un mensaje que diga el mayor de ambos números es, y acá colocamos el resultado de número mayor, que es el que contiene el número mayor entre los dos números. Vamos a probar este ejemplo rápidamente. Ejecutamos la aplicación. Y acá vamos a introducir un 5 y acá vamos a introducir un 10. De esta manera el programa me debería devolver este mensaje. El mayor de ambos números es el 10. Vamos a comprobarlo y vemos que el programa funciona perfectamente. Si coloco el primer número como el mayor, 10 y luego 5, sigue funcionando. Ahora, supongamos que en vez de saber el número mayor entre dos números, queremos saber el número mayor entre la cantidad de números que nosotros hayamos indicado. Es decir, un programa que nos pida un número y que ese número sea la cantidad de números que vamos a introducir, para saber cuál es el mayor de todos ellos. Por ejemplo, si introducimos 5, entonces luego debemos ingresar 5 números y saber cuál de los 5 es el mayor. Con un poco más de código podríamos hacerlo fácilmente de forma manual, pero a modo del video lo que vamos a hacer es usar ChatGPT para ver cómo nos genera este código. Así que vamos a ello. Bien, aquí ya estamos en ChatGPT y vamos a ver cómo podemos estructurar el enunciado para que ChatGPT nos devuelva un código que haga lo que nosotros hemos dicho anteriormente. Yo tengo aquí ya un enunciado creado y vamos a ver si ChatGPT me genera el código correspondiente a él. Veamos, quiero que me generes un código de C# en el que pueda pedirle al usuario que introduzca un número entero y que de acuerdo a ese número el programa le permita al usuario introducir tantos números tomando en cuenta el que introdujo al comienzo y que al final del programa el programa te permita saber cuál es el mayor de todos ellos. Vamos a ver si ChatGPT puede entender esto. Ok, aquí dice que puede ayudarme con eso y aquí comienza a generar el código. Vemos que es un código bastante corto y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo acá. Es más, vamos a copiar todo esto y a tratar de verlo mejor en Visual Studio. Lo pegamos acá y vemos si realmente esto es lo que nosotros le pedimos. Me dice que ingrese un número entero. Vamos a ingresar el 5. Luego me dice ingrese el número 1. 4, 5. Hasta el momento está funcionando bien. Me está pidiendo 5 números. Y ahora, cuando yo le dé Enter, debería devolverme el 9, porque es el mayor de todos ellos. Pues efectivamente, ChatGPT está realizando exactamente lo que nosotros le pedimos. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que nosotros, aunque sepamos cómo realizar el programa o ese fragmento de código que queremos, podemos utilizar ChatGPT de una manera que nosotros podamos ahorrar tiempo. Es realmente utilizar de manera inteligente una herramienta que nos va a permitir hacer que nuestro trabajo sea más eficiente al momento de llevarlo a cabo. Vemos que acá pues nos realiza exactamente lo que le pedimos, en el cual nos pide que ingresemos un número. Acá nos realiza un bucle en el cual pues esto nos permite controlar la manera que lo hice yo está bien, pero obviamente si yo hubiera introducido de la forma que yo lo hice, si hubiera introducido una letra o una palabra, me hubiera dado un error. Acá está controlando todo esto, de hecho, vamos a comprobarlo. Si yo ingreso acá la letra G, por ejemplo, me dice, por favor, ingrese un número entero válido y mayor que 0. Es decir, acá estamos realizando la comprobación. Vean que como les dije al comienzo, ChatGPT te realiza un código bastante óptimo y eficiente, en el cual no solamente está realizando lo que le pedimos, sino que además está controlando cualquier tipo de error que pueda ocurrir. Porque como sabemos, si me están pidiendo introducir un número entero, yo debo introducir un número entero. Pero el usuario, por curiosidad o simplemente porque se equivocó, puede introducir una letra. Y realmente al introducir una letra, pues el programa caería y no es lo que queremos. Entonces vemos cómo ChatGPT nos crea un código bastante eficiente y bastante interesante que nos permitió ahorrar tiempo. Obviamente esto es un código bastante sencillo, pero como les dije anteriormente, es simplemente para que entiendan que podemos utilizar ChatGPT o cualquier otra herramienta que nos permita crear código de una manera que nos permita ahorrar tiempo. Podremos ahorrar mucho tiempo programando y en situaciones donde se nos complique un poco
ya sea porque estemos cansados o porque simplemente no podemos encontrar una solución a un código o a un problema particular, podemos acudir a una herramienta como ChatGPT, como GitHub Copilot o cualquier otra inteligencia artificial que se destaque, que hay muchas hoy en día en la creación de código. Recuerden que a medida que pasen los meses y los años, la tecnología vaya avanzando mucho más, especialmente la inteligencia artificial. Entonces, en vez de pelearnos con la inteligencia artificial, ¿por qué no mejor pensar de una manera inteligente y utilizar la inteligencia artificial para potenciar nuestro propio trabajo, para hacerlo más eficiente y más rápido, más óptimo? Quizás tardaríamos mucho menos tiempo realizando un programa o aplicación que tenemos en mente que hacerlo sin inteligencia artificial como lo hemos hecho toda la vida. Simplemente es el hecho de poder aprovechar estas herramientas de una manera inteligente sin necesidad de pensar que nos van a reemplazar. Ojo, no digo realizar todo el código, todo el programa, toda la aplicación con la inteligencia artificial. No es el hecho. Porque lo más bonito que hay en esta profesión es que cada programador es diferente y cada programador le da un toque auténtico a su programa. Y sí, puede ser muy específico a la hora de pedirle a ChatGPT o cualquier otra herramienta que realice un código personalizado, pero siempre se va a requerir la mano humana al momento de ensamblar un código totalmente y hacer que funcione como debe ser y realizar las pruebas pertinentes para que el programa salga al mercado o para lo que sea que esté destinado de la mejor manera. Espero que este video les haya gustado. Una cosa que quiero aclarar y es que las personas que están aprendiendo a programar no les recomiendo utilizar la inteligencia artificial de momento, porque la idea es que aprendan a programar desde cero, puedan aprender a hacer sus propios códigos, sus propios programas, volverse profesionales en el tema, en el lenguaje de programación que hayan escogido, y una vez que ya tengan un trayecto recorrido, pues ahí sí, al momento de realizar sus aplicaciones y programas, pues utilizar la inteligencia artificial para aligerar el proceso. Así que si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar atentos a próximos videos de este tipo. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.